Ayan po mga amigo, nakakakita na po ako ng dagat. Ayan. Oh, may dagat na po mga amigo, ayan. So for the first time, first time na naman. Nandito na po tayo. Ilang minuto lang, Jemo? 2 minutes na lang po mga amigo. Andito na po tayo sa ating pupuntahan. Pero kahit kahit anong gusto pilitin ko magsaya ay ako napapaisip po ako mga amigo pagka nakikita ko malungkot ang yun. Napapaisip ka malungkot. Iisip ko nga paano ba ako paano ba ang gagawin ko? Wala namang ginagawa ko. Ito ba yung darat? Dito. Anong gagawin ko? Anong dapat kong gawin? Binigay ko na ang lahat. Hindi, pumunta muna kami sa Manila. Tinodo ko na. Pero sana mamaya tatawag ako. Doon po sa sa Gabon kung kumustahin ko si Liam. Nagpadala uli ako ng pera mga amigo kasi kailangan emergency po para sa hospital. So ayun na po, nasa dagat na po tayo. Para ba't kakaiba yung dagat dito? Parang hindi pwedeng paliguan. Low tide. Ha? Low tide. Low tide lang kasi. O kaya para kasi hindi kaya, parang hindi pa paliguan. Bato-bato. Oo. Hindi low tide nga. Kasi napakamahal naman kasi ng pamasahe sa Boracay. Ayan. Biglaan kasi punta namin dito. So asan ang dagat? May dagat ba? Alang tubig yung dagat. So matulog tayo lahat sa hotel. Tapos mamaya pwede tayo bumili dito ng mga isda-isda. Diyan tayo magluluto. Diba, malapit lang. May mga mangga, may tilapia, may tulingan. Fresh from the farm. So masaya na naman po ang aming tiyan pag kumain. Linya Soledad. Masaya tayo? Linya Soledad. Pasok tayo. Diba? Ito na po mga amigo. Magkakaroon po tayo ng magkakaroon po tayo ng hotel tour. Ayan po, natin tayo sa Villa Soledad. Information office. Ayan. So sila na ang bahala. May chapel pa sila. Welcome to Villa Soledad Beach Resort, na kung saan ay malapit ang dagat. Tapat lang yung dagat. So ayan. Tayo ay napagod at tayo ay kunin ang kanya-kanyang gamit. Mami Ine, maglakad ka na Mami Ine. Simulan muna Mami Ine. Kauna-una ang bababa. Chuchin, excited ka na ba mag-swimming? Excited ka na mag-swimming? Yes. Wala ka na bang ubo? Wala ka ng ubo? Meron pa. Ay, hindi, bawal ka mag-swimming. Walk out na naman siya. Ayun. So, andun na po tayo sa May Bulinaw. At kasama po natin. Ayan. Ang lahat-lahat. Si Mami Ini na matyaga. At matyaga talaga si Mami Ini. Ano? Wala pag-iwanan eh. Hindi nakamatyaga. Napakatyaga mo Mami Ini. Sige, maglakad ka mag-isa Mami Ini. Kaya mo yan. Ala nga, di ba? Ayan na. So ayan po. Lola Eden, saan ka ba Lola Eden? Ayan, hindi sa magandang taraw eh. Saan ba yan Lola Eden? Saan Lola Eden? Sabihin mo. Saan tayo? Hindi ko nga alam na saan tayo. Nasa Tagaytay tayo Lola Eden. Tagay-tagay. Nasa Bulinaw tayo. Chuchen. Punta kayo kay Wesley. Ayan. So lahat ng mga matatanda dito.
Ayan, sa isang floor. So, titingin natin ng saan tayo? Sino ba? Lahat ba din eh? Dito tayo lahat. Aha. So, ilan tayo lahat dito? Ayan. Okay, ay, ang ganda. Dito tayo lahat? O, tapos pwede magluto. Ang galing. Ang ganda. O, bagong luto. Okay, ayan. O, diba? 12. Dito tayo. Ayan na. Ang saya-saya, Wesley. Parang ako lang ang masaya. Palagay mo yung ano. O, ito po ang ating... Ang ganda ng higaan nila, no? Hindi komportable. Kasi ganyan. Todo pamilya, así bien. Tú con tu mamá. ¿Con quién? ¿Con quién? Otra persona? O con abuela, pwede. ¿Con quién? Seki. O, yan. Siya tsaka kay Seki. Si Mami kasi, Oo, Mami tsaka kay... Mami Mami Ine, kayong dalawa ganito. kasi. Oo. Si ano, ang magkakasama, si Mami Ine at saka si... Mami Ine, kaya mo yun, Mami Ine, ilakad mo. Dali mo. Si Weng at saka si... Weng, sino kasama mo, Weng? Hirap. Kaya mo yan, Mami Ine. Ayan ako po, ang bihirang patis. Ayan. Okay, nairaos natin ang stage 1. Doon tayo sa stage 2 na tayo. O yung pagsubok ni Mami Ine, makarating lang dito. So, pasok na kayo. Sino ba? Dito na kayo. Ito natin mga gamit. Ito po ang ating titirahan sa loob ng 2 araw. So, mag-init na ng tubig, Kuya Beljun. Tayo ay magkape. Let's drink coffee. Mami Ine, nag-enjoy ka ba, Mami Ine, dito? Nag-enjoy ka? Ay, naku po. Ilan taon ka na ba? 75 na. Kailangan makabot ka ng 110, ha? Kailangan mo makuha ang 100,000. Abulin mo yon. Sa mga kaklase mo, ilan pa kayong nabubuhay, Mami Ine? Ay, hindi mo na nakikita. Yung mga kasabayan mo, mga dinosaur, mga kabarangay mo, buhay pa. O, joke lang po yan, mga amigo, magagata naman sa akin, isa pa dinosaur. Mabuli na si Carol, pero joke lang po yan. Ayan. Doon si Wesley, tsaka si Weng, matutulog muna tayong lahat, magsipasokan lahat dito, at tayo ay matutulog muna. Ayan po, tayo po ay magkape mga amigo. Preguntar. Dalia. Ay, Darlene. Dalia. Kala ko Dalia. Preguntar. Mami Kwana. Huwag mo ni. Bonjour, ça va? Tu n'as pas Move Money? Move mo ni. Oui, tu sais, envoie-nous le numéro là, comme ça on va t'envoyer l'argent sur ta soeur là. On envoie l'argent. Move Money. Tiene. Il faut envoyer ça maintenant, parce qu'on doit t'envoyer l'argent là tout de suite. Ok, d'accord. L'enfant va bien. Et que cœur ouvert bien, c'est pas ça. Bonjour. Ça va? Il faut rester avec l'ancien Darlene, tu as compris? ¿Por qué no hablar? ¿Qué pasa? Pourquoi tu ne dis rien? Il faut parler, non? Hein? Il faut rester avec tantine Darlene, hein? Tu as compris? Tu vas bien te garder. Tu vas manger. Tu as compris? Medyo lumalamig na. ¿Qué ha dicho? Mataas yung araw dun. ¿Por qué estás así? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablar? ¿Ah?
Hay que hablar. ¿Tú no hablas? ¿Tú has comido? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No te han dado comida? ¿Por qué no hablar? Bambino, ¿por qué no hablar? Habla, ¿por qué tú no hablas? Habla. Nakapang-swimming ka talaga. No, iba más. Iba más. Mandar? Hubuni? Iba a mandar contigo. Esto? Alexi? ¿Por qué Bambino no hablar? No habla. ¿Por qué no hablar? ¿Ha? Pagkapi na kayo, ito yung tubig. No ha comido. ¿No has comido? Él no ha comido. Pero Joanna, ¿por qué obyang? ¿Por qué obyang coger dinero, no dar con bebé? ¿Qué te voy a decir? Yo no sé. Esto mal. Yo a enfadar con él. Esto no está bien. Sí, él cogido dinero. Él ha cogido dinero. Él va a dejar al bebé así, sin leche, sin agua. El bebé ahora está. Pero él coge dinero. Él ha cogido dinero. Sí, antes de ayer. Él coge dinero. ¿Dónde obyang hoy? Está en su Ayer le voy a llamar esta porque esta llamarle ayer Ajá. que Liam está enfermo, está caliente y no tiene esta chiquilla sacar su dinero para comprar leche porque No tiene... no tiene leche Ajá. así y agua ella compra. ¿Esto Darlene con su casa? Sí, casa de su papá, que su papá murió. Ajá. Y ella tiene 2 niñas. Darlene va a cuidar. Sí, también va a cuidar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo regrese. Sí, yo le he dicho que él cuida hasta cuando yo Regresar. Sí. Porque mira, Raisa, obyang, ahora. Pero esto Darlene bien. Sí, yo la conoces. ¿Tú conoces? Sí, cuando yo estuve ahí. Pero yo he dicho hoy, porque necesito Liam llevar al hospital. Joanna, esto final, ¿ha? Esto Darlene. Darlene cuidar final. Cuando tiene problema con esto, yo no quiero más. Yo no quiero más. Hay que regresar. Cuando Darlene no cuidar, ya está. Tú mismo regresar allí. Porque no está bien. Mira, yo mandar 2 días, 100,000. Después, hoy me voy a mandar 100,000. Después, no pasa nada, cuidar. Solo cuidar, yo quiero. Pero no cuidar, no está bien así. Cuando, eso final, Darlene. Cuando Darlene no cuidar, regresar. Yo no quiero más problemas así. Todos tus niños tienen problemas cuando otra persona cuidar. Cuando Darlene no cuidar bien, regresar. Yo no quiero más así. Joanna, difícil para ti. No está bien. Mira, Raisa, Obyang, eso chica, ¿quién más? No. Cuidar bien. No cuidar bien. No cuidar bien, por eso niños así, ahí no cuidar bien. Solo compra dinero, no compra ni comida. Ni comida. para niño, ni leche para bebé. Obyang también igual. También. Obyang hablar me va a cuidar bien. Solo coger dinero para él. Tayo pa pang bibili. Hindi na tayo yung mga kabili natin. Pag lumabas